teoría de la dependencia, como hemos visto durante esta semana aquí en la Rábida, es una teoría que surge pues a mediados de los 60 como una manera de enfrentarse al subdesarrollo que en determinadas zonas del mundo produjeron, por un lado, los procesos de descolonización y por otro lado los procesos de marginación que fueron producidos por la creación de un nuevo orden político mundial que surgió tras la Segunda Guerra y que se desarrolló durante todo el proceso de Guerra Fría. La tesis central de esta teoría de la dependencia no es otra que el considerar ese desarrollo como el producto del desarrollo del mundo del mundo del norte, del mundo del centro. No había, por tanto, no se considera, por tanto, en ruptura con otras corrientes teóricas, una evolución entre estas dos etapas o de desarrollo, sino que se veían desde un punto de vista sincrónico como algo que exigía la otra, una que exigía la otra. De esta teoría hemos tenido la oportunidad de traer acá a la Rábida a tres de sus fundadores. Son intelectuales que proceden de diferentes contextos sociales, políticos, y que han sustentado su teoría desde diferentes problemáticas. Así, por ejemplo, tenemos aquí a Franz Hinckelammer, que ha abordado la teoría de la dependencia desde una perspectiva, pues, filosófica y ética. Franz, me gustaría que te presentaras. Sí, yo soy Franz Hinckelammer. Yo trabajo en Costa Rica. Yo trabajo en un centro que se llama Departamento Ecuménico de Investigaciones. Trabajo como economista, pero dedicado a problemas económicos, ideológicos, éticos a la vez. Tratamos de hacer una visión de conjunto. Bien, también está con nosotros Teotonio dos Santos, uno también de los históricos fundadores de la teoría de la dependencia, que desde Brasil y de diferentes países de América Latina, pues ha trabajado sobre el tema de sociología económica y sociología política. Teotonio. Yo soy Teotonio dos Santos, soy profesor titular de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro y dirijo en este momento también un grupo de estudios sobre economía mundial que Cátedra UNESCO sobre Economía Global y Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. Gracias. Y por último tenemos al doctor Héctor Silva Michel, que igualmente un histórico del movimiento y que ha enfocado toda la teoría desde el punto de vista de la economía política. Héctor. Sí. No, mi voz no es la de Plácido Domingo en este momento. El nombre que tú dijiste, Héctor Silva Michel, yo soy venezolano y trabajo en la Universidad Central de Venezuela. Bien dónde, porque estoy jubilado y formo parte de esa carga que hay que financiar. Pero el Centro de Estudios del Desarrollo y los cursos de posgrado. Muchas gracias. Yo quisiera, pues para empezar a abordar un poco esta temática, el que nos hablarais, en general, en primer lugar acerca de cuáles fueron los orígenes sociopolíticos del movimiento de la teoría de la dependencia. Podéis empezar cualquiera. Si quieres tú, Héctor, puedes empezar un poco así. Bueno, Teotonio. Bueno, claro, la teoría de la dependencia surge en el contexto de un gran desarrollo de movimientos de liberación colonial en África y en Asia, y al mismo tiempo un movimiento latinoamericano de afirmación del desarrollo industrial de América Latina que se hizo durante los años de entreguerra, sobre todo después de los años 30, con la afirmación de la industria en nuestra región, surgió una aspiración muy fuerte de un desarrollo nacional e independiente en nuestra región. Y toda una ideología
que buscaba fundamentar este desarrollo. Lo que la historia mostró después de la Segunda Guerra Mundial es que la competición del capital internacional de las empresas multinacionales que se desarrollaron en ese periodo, que vinieron a hacer el desarrollo industrial en nuestros países, entregaba el control de nuestro desarrollo industrial a un capital internacional sobre el cual no teníamos ninguna influencia, y esto mostraba los límites de nuestra posición en la economía mundial. El hecho de que hayamos entrado más tarde en el proceso de desarrollo mundial nos ponía en una condición de subordinación a una economía altamente concentrada, con grandes monopolios, con países y fuerzas económicas, militares, etcétera, tecnológicas sobre todo, que transformaban los proyectos de desarrollo nuestro en un drama histórico que hemos vivido, y la teoría de la dependencia buscó mostrar que esto era un resultado de la formación del sistema capitalista mundial. Esto no era simplemente países atrasados que van a seguir un camino similar a los que se adelantaron. No, esto era un sistema global, y en ese sistema unos países ocupaban posiciones dominantes y otros posiciones dependientes, y esto afectaba profundamente la historia de esos países. ¿Queréis añadir algo, Franz? Sí, cuando uno quiere ser independiente, descubre la dependencia. La dependencia no se descubre a seca, como pobreza, ni pauperismo. Se descubre a secas, se descubre cuando uno descubre dignidad. Y ahí es el ataque a la dignidad, es sensible, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que en los años 60 haya aparecido la teoría de la dependencia. Que se haya callado tanto la teoría de la dependencia en los años 80, cuando se reprimía todo intento de ser independiente, cuando muchos gobiernos más bien buscaban el desarrollo en el sometimiento a la dependencia, y cuando yo me someto a la dependencia no la noto, no necesito hablar de eso. Quizás es hasta necesario no hablar de eso, inclusive hacer lo más difícil hablar de eso. Cuando la dependencia es muy alta no se puede hablar de ella, pero cuando uno se distancia de ella, cuando descubre chances de ir más allá de ella, ahí aparece la necesidad de hablar de ella. Y una de las razones, yo creo, por qué nos hemos reunido de nuevo aquí, era que percibimos este distanciamiento hoy es, ¿no? Y eso, ¿no? Hemos llegado al resultado que sí. Bueno, creo que sí, ahí estamos, ¿no? Por lo que habéis planteado tanto Teotonio como tú, Franz, parece que los orígenes sociopolíticos de la dependencia no solamente se circunscribieron a América Latina, si tuvieron todo lo que yo decía antes de la descolonización, de la marginación, ¿no?, de todo un mundo, pero parece que la teoría de la dependencia como teoría, ¿no?, como cuerpo teórico, surgió en América Latina. Y esa teoría pues tuvo desarrollo después en Europa, en Estados Unidos. ¿Podéis hablar un poco acerca de esa historia un poco intelectual del movimiento brevemente, no? ¿Puede ser, Héctor? Sí, claro. Obviamente que la teoría de la dependencia sí surge en América Latina, pero como toda teoría no nace de su propio huevo autónomamente, tiene fuentes. Esas fuentes son del conocimiento de las ciencias sociales de la época, particularmente a raíz de del fin de la guerra, la conformación de las Naciones Unidas y el planteamiento de los problemas de los países que se llamaban atrasados. Entonces aparece sobre el tapete por primera vez en las Naciones Unidas el problema del desarrollo.
esa palabra no existía, no se conocía en la ciencia económica o en las ciencias sociales. Aparece el problema del desarrollo para los países atrasados. Y ahí correlativamente aparece la palabra de subdesarrollo, que enojó a muchos países y a muchas culturas, ¿no?, que decían, bueno, yo sería atrasado porque yo no soy subdesarrollado. Y así progresivamente. Eso se nutre, entonces, fundamentalmente, de un cierto pensamiento en los países del norte, particularmente en los Estados Unidos y en Inglaterra, son las teorías del desarrollo. Rosenstein lo daba en los Estados Unidos, Arthur Lewis, que es jamaiquino, pero cuya formación es británica, Nicky Caldor, que es británico, y otros que también trabajaban en esa dirección. Naturalmente que también hay fuentes fundamentales como es el marxismo. Yo creo que todo lo que sobre la teoría de dependencia han escrito fundadores o divulgadores o participantes en ella, en una u otra forma han bebido en las fuentes de Marx y el marxismo. Desde luego, solamente por recuperar ese bagaje intelectual, ese esfuerzo intelectual, creo que merece la pena, ¿no?, que nos reunamos y planteemos pues las posibilidades, ¿no?, de retomar, ¿no?, este tipo de ideas. A mí me gustaría ahora el hacer un análisis un poco más sistemático, teniendo en cuenta las limitaciones temporales, ¿no?, analizando pues esa diferente problemática que yo decía anteriormente, haciendo una pregunta en relación con esa problemática que vosotros habéis tratado tanto en vuestros textos como en la semana que llevamos aquí trabajando, ¿no? Franz, todo este proceso de descolonización, de marginación, de subdesarrollo, está enmarcado dentro de ese nuevo orden mundial que yo hablaba antes, ¿no?, de la posguerra, de la Guerra Fría, en el que pues se impone un tipo de racionalidad, tipo que a niveles generales podríamos llamar racionalidad liberal, ¿no?, para entendernos así, o liberal de mercado, ¿no? Tú llevas años trabajando en la búsqueda de una racionalidad emancipadora. ¿En qué sentido podríamos entender ese tipo de racionalidad emancipadora? Y en pocas palabras, sé que es difícil, pero... Bueno, voy a intentarlo. Sí. Mira, todo nuestro pensamiento económico dominante, digamos, de las escuelas, es un pensamiento de racionalidad instrumental. Es decir, la empresa es racional cuando hay ganancia. Una acción es racional cuando plantea una relación medio-fin aceptada. Cuando corto la rama de un árbol, yo tomo un serrucho, lo afilo bien, inclino bien el serrucho y lo corto. Y perfecto, la racionalidad instrumental. Pero una cosa no puede discutir la racionalidad instrumental: si estoy sentado en la rama o no estoy sentado en la rama. Es igual. Si estoy sentado en la rama, igual corto la rama que si no estoy sentado en la rama. Y los dos casos es igualmente racional en términos de esta racionalidad instrumental. Sin embargo, es una locura cortar si yo estoy sentado en la rama, ¿no? Una racionalidad ahí circular, reflexiva, humana. Y esta racionalidad es básica, yo creo, para entender todo, mucho de lo que en la teoría de la dependencia se discute, ¿no? Aguantar la exclusión de la población, pero también destruir la naturaleza, como se hace en América Latina, es el cortar la rama sobre la cual está sentado y cortarla muy bien, completamente racional. Se gana mucho plata, todo va perfecto. Y es sumamente útil destruir todo. Solamente es mucho más útil no hacerlo. Y esta reflexión de que es útil no seguir a esta miopía de la utilidad, eso es el problema de la racionalidad, de lo racionalizado.
Porque cortar el árbol sobre el cual estoy sentado, eso es la irracionalidad de lo racionalizado. Y el problema de la dependencia está muy vinculado con la irracionalidad de lo racionalizado. Yo creo que concentrarlo un poco, más o menos eso. No, es difícil, pero de todos modos es un aspecto muy de una recuperación de lo que es la vida como un elemento sustancial de la racionalidad. Sí, ahí entra. Y tenemos una reflexión instrumental que abstrae de la vida. Sí. Y da lo mismo si la gente sobrevive o no, y eso parece no ser parte del juicio sobre la racionalidad del asunto. Sí. Pero, y eso tenemos que introducir. Y ahí aparece el problema de la dependencia y muchos otros problemas también, no solamente. Pero uno es vinculado con este enfoque del problema de la racionalidad. Los programas de ajuste económico que vivimos, ¿no? Sí, ponen todo el énfasis en el equilibrio entre los elementos macroeconómicos que hay que tener y olvidan totalmente los efectos de la búsqueda de este equilibrio tal como se propone. El caso nuestro de la década de 80, por ejemplo, que hemos pasado toda la década preparándonos para atender al pago de intereses internacionales, y como resultado hemos bajado dramáticamente las condiciones de vida de nuestras poblaciones. Hemos liquidado la capacidad del Estado de hacer inversiones y de asegurar los servicios sociales básicos que ya eran precarios anteriormente, que se hicieron más precarios todavía, y de poder crear algún tipo de crecimiento económico que pudiera encaminar para el empleo una enorme población que se ha convertido en una población marginal cada año más y más en grandes centros urbanos, que no es una marginalidad como muchos piensan, que es resultado del atraso. Esta marginalidad es resultado de la forma como se desarrolló el capitalismo en la región y cómo se impuso ese desarrollo de acuerdo con medidas y políticas que son altamente estudiadas y preparadas por mentalidades que son como nosotros vimos acá, mentalidades que se pierden, ¿no?, en esos aspectos instrumentales totalmente y se olvidan del objetivo final de las políticas que es atender a las necesidades de la población. Sí, yo creo que la idea entonces es pues, recuperar, criticar esa civilización o cultura, no sé si de la muerte o de la desaparición de los seres humanos, y recuperar esa visión, ¿no? Sí, pero también darse cuenta es un problema de racionalidad y no puede ser tratado solamente de ética. Con este desprecio que este pensamiento instrumental trata a la ética, ¿no? Sí, sí. La ética es adorno para el domingo, ¿no? No, ahí aparece, hay un fundamento de racionalidad y de locura, de una irracionalidad galopante en la razón instrumental, y de eso se trata, y a partir de ahí pueden hacer juicios éticos, pero ya no pueden ser tratados de manera tan despreciable con la cual el pensamiento dominante de la economía política trata a la ética, ¿no? Y hablando en este campo, y también con la exigencia de brevedad, ¿no? Así que, pero a mí creo que hay una gran relación entre estos planteamientos, Franz, de esta racionalidad vital o reproductiva, como tú llamas, y la idea de razón compasiva de Sobrino, ¿no? La asignación de la pobreza de Yacuría, e incluso la ética del otro, ¿no? Del excluido de Dussel. Me refiero, ¿tú crees que hay alguna relación entre lo que fue llamado teología de la liberación con esos planteamientos filosóficos, éticos de la teoría de la dependencia? ¿O ves una ruptura? Sí, hay un paralelo sorprendente, ¿no? Aparecen al mismo tiempo y aparecen en América Latina, ¿no? Y si aparecen en América Latina, eso no es por idiosincrasia,
solamente, siempre hay algo de idiosincrasia, sino porque la vivencia de un punto de vista del mundo es en vista al mundo, no es provincia, no es provinciano cuando yo digo es latinoamericano, como la ilustración francesa no es provinciana, es un aspecto al mundo. Idealismo alemán, ¿no? Aquí hay un pensamiento latinoamericano desde un punto de vista que tiene validez frente al mundo y en el contexto del mundo, ¿no? Ahí yo no creo que sea casual, porque la teología de la liberación gira alrededor del pobre. La teoría de la dependencia, más bien alrededor del excluido. El excluido es mucho más una categoría sociológica. El pobre no es categoría sociológica. Sin embargo, entre categorías sociológicas de este tipo, una categoría teológica, hay analogía, pero analogía profunda, analogía real, ¿no? No son lo mismo. Pero hacen que desde un punto de vista común pueden aparecer los dos pensamientos y hasta compenetrarse. Yo creo que se han compenetrado sin nunca confundirse, ¿no? Interesante, ¿verdad? Como puede incluso continuarse esas perspectivas de la teología que parecía que estaban un poco fuera, ¿no? Pasó lo mismo con la teología de la liberación que pasó con la teoría de la dependencia. Se declaró la muerte. Y cuando se declara la muerte, no significa que murió, significa que uno está preocupado que no haya muerto y se quiere que se muera lo más pronto posible. Pero uno está preocupado, ¿no? Entonces nos tocó, a los dos les tocó, en el mismo tiempo se han declarado muertos y tocó los andan, ¿no? Bueno, estamos vivos. Estamos aquí se nota, ¿no? Con calor, ¿no? Pero vivos, ¿no? Bueno, en realidad casi desde el mismo punto de vista, ¿no? Pero ya entrando más en los planteamientos de Teotonio, tú has trabajado sobre el tema de cómo el sistema capitalista se ha construido bajo las bases de un sistema mundial, sistema económico mundial. Yo leí un texto de Carlos Vilas, sociólogo, que trabaja me parece que en el Colegio de México, leí un texto de él, en el que decía que el mundo contemporáneo, este nuevo orden global, el sistema mundial, era un orden unipolar en lo militar, comandado por los Estados Unidos, sobre todo después de esa vergonzante guerra del Golfo, ¿no? Y fue un mundo también multipolar, pero en lo económico, en el que Estados Unidos pues está supeditado incluso a otras zonas del mundo que lo condicionan, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Piensas que se puede hablar en la actualidad bajo esas categorías? ¿Piensas que se puede hablar de un sistema mundial después de la caída del socialismo real? ¿Cuáles son tus planteamientos? No, yo creo que este momento es un momento de transición en que el sistema económico mundial político se va a vivir un periodo, yo creo que hay algunos elementos de estabilización, ¿no? Como por ejemplo el poder militar norteamericano tiene un sentido de imponer un cierto orden al mundo, pero por otro lado, por ejemplo, los factores económicos no garantizan este orden porque son extremadamente desequilibrantes, provocan un desequilibrio muy grande, creciente, ¿no? El caso de Asia, por ejemplo, el sudeste asiático, donde hay una fuerza de acumulación de capital muy grande y una captación de recursos muy grande hacia China, hacia Japón, hacia los llamados tigres asiáticos, y donde se produce, por lo tanto, un nuevo centro de poder que desestructura la hegemonía política norteamericana y económica. Por lo tanto, en el caso de América Latina, nosotros, claro, hemos vivido una situación de como se dice, la década perdida. Hemos trabajado para pagar deudas que nunca pagamos, ¿no? Pero aún así hay fuerzas dinámicas en la región muy importantes que se revelaron, por ejemplo, en el Mercosur, ¿no? Cuando
los países latinoamericanos empezaron a hacer algún proceso de integración más o menos con cierto éxito, han logrado un crecimiento, por ejemplo, muy grande del intercambio entre estos países, etcétera, que indican un dinamismo en la región muy superior a lo que se piensa, a pesar de que la región hoy es un centro de operación del capital financiero de corto plazo mundial, que es una cuestión muy grave, porque este capital está ahí captando los recursos de la región para llevárselos. Y esto es al contrario, por ejemplo, de Asia, que está captando recursos del resto del mundo, ¿no? China recibe más de 100 mil millones de dólares por año del resto del mundo, en cuanto nosotros tenemos recursos captados ahí en gran cantidad a través de intereses muy altos que se pagan ahí, etcétera. Pero a pesar de todo eso, la región demuestra, por ejemplo, un dinamismo muy grande. Europa, por otro lado, se abre hacia Europa Oriental. La destrucción de Unión Soviética no es un fenómeno, como uno piensa, solamente de destrucción, porque también al mismo tiempo es un fenómeno de rearticulación de estas sociedades, de estas economías, para participar de la economía mundial. Y la economía mundial que existe no tiene mucho espacio para la Unión Soviética. La entrada de la Unión Soviética en esa economía es un factor desestructurador. Entonces, realmente, cuando vemos el conjunto de la economía mundial, lo que vemos es una situación que tiende a la desestabilización y posiblemente muy grave. La solución de estar bajo el control militar norteamericano, de hegemonía norteamericana, está muy abajo de las necesidades de ordenación, estructuración de un mundo tan complejo como este, ¿no? Yo creo que la forma que asume el sistema económico mundial en este momento es muy atrasada en relación a los cambios que se están operando en el sistema. Y el resultado de eso puede ser muy dramático. Puede ser muy dramático porque de repente los controles se rompen y los ajustes se hacen muy difíciles, ¿no? Las formas de dependencia que vivimos anteriormente se están cambiando, ¿no? Es verdad. Y la forma de centro-periferia se está cambiando porque se están surgiendo estas formas multipolares, los varios centros de acumulación a nivel mundial, ¿no? Hay una situación nueva en ese sentido, ¿no? Somos tratados todavía como países dependientes, de los cuales hay que explotar al máximo. Esto también va en contra de la complejidad del momento histórico. Entonces, una cosa más seria que me parece es que el grupo de los 7 y las fuerzas que están gerenciando el sistema mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, que imponen políticas muy equivocadas y muy con una teoría económica de muy bajo nivel, porque es una teoría no solo instrumental, como también trabajando con modelos muy restringidos, ¿no? Y con principios también muy restringidos. Todo esto nos apunta hacia la necesidad realmente de una revisión, de repensar todo eso, y creo que nuestro esfuerzo teórico puede ayudar en este proceso. Claro. Franz adelantó en la intervención, ¿no?, de en el ámbito académico, ¿no?, que hemos desarrollado, la idea de que la pregunta básica para analizar, ¿no?, el orden en el que estamos, si no me equivoco, Franz, era el ver si estando en un proceso de, como tú llamas, ¿no?, de estancamiento dinámico, es decir, de crecimiento sin empleo, se puede plantear económicamente alguna salida. Es decir, un tipo de procesos económicos en lo que prima más lo financiero especulativo que sobre lo productivo. Es decir, que prima más lo puramente valor de cambio que el valor de uso de las cosas. Si eso es así, Héctor,
¿qué salidas propone una economía política contemporánea? ¿Crees que hay vías nuevas? ¿Hay que radicalizar lo que parece que se acaba, como el estado del bienestar? ¿Qué crees tú que por dónde deberían ir las grandes líneas, no? No sé, ciertamente no sé. No, porque las proposiciones que se hacen o que yo he visto que son planteamientos dentro de mejorías y arreglos institucionales, fundamentalmente dentro del sistema, que evite la crueldad que significan los ajustes, ¿no? Por supuesto que no se trata de ningún estado del bienestar, porque el estado del bienestar es una categoría económica muy específica que fue creada en los años 20 y cuyo principal creador fue A.C. Pigou, y eso y continúa hasta Keynes. Eso no tiene nada que ver con lo que propone, por ejemplo, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Sistema Económico Latinoamericano, la CEPAL. La CEPAL es la que, a mi juicio, más coherentemente busca la salida integral al problema. La CEPAL reconoce los problemas de la dependencia, aunque como es una agencia internacional, habla con menos libertad que podamos hablar nosotros. Pero ellos creo que ponen el dedo en la llaga cuando dicen que vamos a buscar una transformación productiva con equidad, engarzarnos en el sistema mundial de una manera que la articulación con ese sistema sea diferente, que la globalización no nos aplaste. Ellos proponen una revolución, un cambio en el sistema educativo que acompañe todo eso, es decir, la fuerte inversión en capital humano o en el recurso humano, como quiera decírsele, gastos en educación, todo lo contrario a lo que proponen los neoliberales, donde los gastos en educación es una de las primeras cosas que recortan. Aquí más bien se trata de profundizarlo y desarrollarlo en todos sus aspectos, cambiar la forma como estamos. Se propone igualmente este desarrollo que sea sustentable, que no destruya, por supuesto, a los hombres. En este sentido tenemos la educación y tenemos la provisión social, pero que tampoco la su otra base, que es la naturaleza, que ha sido hasta ahora muy poco tomada en cuenta, hasta ahora, pero hace unos 20 años sabemos que hay fuertes movimientos allí. Y por último, la última pieza de la CEPAL es que frente a los procesos de globalización, América Latina debe integrarse y elaborar un bloque constructivo. Esto quiere decir desarrollar internamente no solamente corrientes de comercio, sino corrientes de inversión, de personas, de conocimiento, de tecnología, que se afirmen y que puedan mirar con más fuerza la economía de bloques que se ha venido formando en otras partes. Esas son las proposiciones que están en la mesa y las que uno de una u otra manera elabora. No queremos decir nada más que esto se hace dentro de los pautas y dentro de los elementos que implica que los sistemas de propiedad y los sistemas de poder naturalmente deberían ser afectados, pero allí es poco lo que se ha avanzado al respecto. De hecho es curioso, pero uno de los movimientos sociales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo más que social, ¿no? Que ha tenido mucha importancia en los últimos años ha sido Chiapas, ¿no? Donde lo que se está exigiendo no es tanto la toma del poder por parte de ese movimiento social, ¿no? Sino, ¿no? la democratización, ¿no?
el tema. Pero claro, la dificultad está en que nos encontramos con lo que se llaman polos exitosos de acumulación, ¿no? Más que grandes sistemas económicos, nos encontramos con que de pronto surge ahí un polo exitoso, con una gran multinacional o varias multinacionales. El problema de controlar eso. ¿Tú crees, Franz, que cabe la posibilidad de un desarrollo sin exclusión? ¿Y desde qué base, no? Podríamos plantear... Mira, el problema del desarrollo sin exclusión es el problema. Si no lo solucionamos, estamos muy mal. Pero todos estamos mal, no solamente los excluidos. El hecho de la exclusión subvierte nuestras sociedades. Lo subvierte en sus relaciones sociales, en su consistencia moral. El hecho de la exclusión es una catástrofe, pero no solamente por los excluidos. Por eso la palabra no da muy bien lo de qué se trata. Es una subversión no intencional, ¿no? Se subvierten las relaciones. Y mira, se habla hoy mucho de la trampa de la globalización, ¿no? En Alemania salió un libro muy leído que se llama precisamente La trampa de la globalización, y interpreta la exclusión como la gran trampa. Y algunos polos de desarrollo no cambian esta situación. Yo creo, en un sistema mundial siempre nunca es homogéneo, ¿no? La globalización no puede tener efectos homogéneos por todos lados. Pero hoy sabemos muy bien, y yo creo que todos están de acuerdo, la inercia del sistema, en cuanto que se globaliza, es más bien para afirmar la exclusión de la población y afirmar algo más, un proceso de destrucción de la naturaleza, ¿no? Yo creo que los dos procesos van unidos. Pero lo que, digamos, nuestras relaciones sociales subvierte es el proceso de exclusión, la gran trampa de esta ilusión de que la globalización sea algo global. La globalización ocurre globalmente, en todas partes, pero su efecto no es global. Su efecto es sumamente unilateral. Es un efecto de crear un archipiélago de algunas islas, o muchas islas, grandes, chicas, pero islas nomás, que sobreviven bien, y el resto se hunde. Y es algo que parece ninguna política puede admitir, porque no hay fronteras para el archipiélago, ¿no? Cayó el muro de Berlín y se construyó un montón de muros, ¿no? El muro de la Oda, el muro de Gibraltar, el muro del sur de Estados Unidos, del Río Grande. Los muros han vuelto y más sangrientos. Los muros son más sangrientos que han vuelto. Pero los muros no sirven. Los muros destruyen adentro, destruyen la democracia, destruyen la convivencia, crean el odio al extranjero, pero el odio al extranjero no es solamente dañino para el extranjero, claro, primero a él, pero es dañino a las relaciones entre los que no son extranjeros. No, hay un proceso contradictorio que subvierte. Entonces la respuesta a la exclusión es la respuesta necesaria de las próximas décadas. Y si no la solucionamos, el problema de la humanidad no es solucionable, ¿no? La creación de la fortaleza Estados Unidos, fortaleza Europa Occidental, no va a resultar, y cada vez nos damos más cuenta, también aquí en Europa Occidental, que no funciona. Y hay el peligro del exterminio, ¿no? Sí. Las lógicas de exterminio que son muy fuertes, ¿no? Esta mentalidad del exterminio se ha desarrollado mucho, donde los sectores excluidos tienen una cierta dinámica y una cierta presencia.
los sectores que forman parte del sistema empiezan a desarrollar una concepción de exterminio que es extremadamente grave, ¿no? Bueno, yo vivo en una ciudad donde esto está muy desarrollado, que es Río de Janeiro. Como los sectores populares de Río tienen fuerza social y cultural, tiene, por ejemplo, la samba, que es un espectáculo de dimensión nacional donde toda la clase dominante participa, pero quien dirige son gentes analfabetas del pueblo, y es un espectáculo moderno, no es un espectáculo de cultura antigua y folclórica. Y esta gente tiene perspectiva política también. Claro que tiene sus compromisos, mil cosas. La reacción frente al avance de esos sectores ha sido en el sentido de que la única solución es exterminarlos. Y la verdad que una parte muy grande de ellos se han optado por la criminalidad. Han tenido como solución la criminalidad, ¿no? Y la criminalidad realmente, sobre todo con la droga, la criminalidad se hace económicamente poderosa. Es un fenómeno que además se desarrolla en toda América Latina. Entonces, la forma de confrontar esta criminalidad es muchas veces apelar llamar al exterminio global de sus condiciones de supervivencia. Es decir, como si la pobreza y los excluidos fueran una condición de supervivencia de esta criminalidad, a pesar de que, por ejemplo, la droga, quien la consume son la gente desarrollada del sistema, ¿no? Pero como ven, digamos, la fuente del problema en esos sectores y llaman claramente al exterminio. Esto, el jefe de policía de Río, por ejemplo, en ese momento habla claramente, con aceptación general. La policía primero atira, después ve si está bien, después ve si... No, primero atira, porque hay que defender la policía, que es el instrumento principal. Y esto es aceptado por la población. Los derechos humanos son un instrumento de apoyo de los criminales. Es así que la población de clase media, sobre todo, y de los sectores dominantes, ven el trato correcto de la población pobre y excluida, sobre todo. Es un fenómeno realmente de una dinámica que todavía vamos a asistir cosas bastante duras sobre esta cuestión. Esperemos que asistamos y que podamos reflexionar sobre ellas, ¿no? Y actuar también, ¿no? De algún modo. Sí, cuando la esperanza está en el exterminio, estamos perdidos. ¿Verdad? Claro, es que se habla de muros, pero ya no son los muros como el de Berlín. Es utilizando el título del libro de relatos de Carlos Fuentes, son fronteras de cristal, ¿no? En las que uno cree que puede pasar y choca contra ellas, ¿no? Y que está en relación con lo que hablábamos antes, ¿no? El desarrollo sin exclusión, el desarrollo generalizado que tú planteas, ¿no, Franz? Pero yo recuerdo ahora que la intervención de Clinton en la última reunión que hubo en Seattle sobre el tema de países del sudeste asiático, ¿no? La ASEAN famosa. Clinton dijo lo siguiente, bueno, creó el clintonismo del desarrollo, ¿no? Que decía, el desarrollo ya no va a estar basado en principios, el desarrollo ya no va a estar basado en éticas, el desarrollo, visto el éxito de los países del sudeste asiático, tiene que estar basado en el mercado. Una de las críticas que se vertieron sobre la teoría de la dependencia en los años 70, ¿no? u 80, fue que parecía, ¿no? que esta teoría de la dependencia pues afirmaba que el subdesarrollo el subdesarrollo proporcionaba bajo crecimiento y pobreza. Resulta que de pronto la realidad parece que nos dice que no es así, que hay países situados en los márgenes, ¿no? del imperio, ¿no? y que de pronto empiezan a crecer enormemente, como son los famosos tigres asiáticos. ¿Tú crees, Héctor, que esta experiencia de estos países del sudeste asiático, estas dictaduras confusional capitalistas que tenemos, pueden ser una experiencia a generalizar
y por tanto pueden significar una crítica a los presupuestos básicos de la teoría de la dependencia, o crees que esa experiencia de los tigres asiáticos ya es irrepetible? Eso significó una crítica a la teoría de la dependencia y yo diría que fue uno de los argumentos que se esgrimió para decretar su muerte, solamente para aquel fragmento de escritores que asimilaban dependencia a estancamiento, a imposibilidad de desarrollo capitalista, ahí solamente, es decir, en las concepciones estáticas de la teoría de la dependencia, en la cual simplemente tú tienes un país dominado por una tecnología determinada y gente excluida. Entonces, eso, obviamente, la experiencia de los tigres asiáticos muestra que no, porque eso en 30 años crecieron mucho y se desarrollaron. Y no solamente eso, sino en países concretos de América Latina hubo periodos de fuerte crecimiento. Lo vio Brasil, lo tuvo recientemente Argentina, México una experiencia, y Venezuela tuvo 20 años de crecimiento estable además, ¿no? De manera que en realidad eso fue utilizado de una manera maliciosa, pero no por azar, ideológicamente, para decretar la muerte de algo que estaba haciendo algo más que rozar la piel de la burguesía, que era que le estaba abriendo heridas precisamente en su manera de pensar, no solamente en las academias, sino fuera de las academias, ¿no? En las academias eso se tradujo con el allanamiento de las universidades, el proceso de renovación académica que tuvo lugar en los años 60, que se hace bajo la fuerza de la dependencia. Muchas universidades fueron allanadas, entre ellas la nuestra. Cuando yo fui a México estaba ocupada militarmente, yo era director de la Escuela de Economía y recibía a los soldados allí para discutir con ellos. Entonces, la teoría tocó y rayó. Ahora, claro, en su enseñanza y su concepción estática, pues naturalmente todo lo que crezca lo desmorona, pero es que eso no eran sus supuestos. En realidad no fueron sus supuestos. Naturalmente que una concepción dinámica incluye estas cosas, incluye lo que Frank llama la estagnación dinámica, incluye cambios y transformaciones permanentes y sistemáticos, que es lo que estamos viendo en este momento, cambios de forma. No solamente es ya la dependencia por el lado de la deuda, la dependencia por el lado de la tecnología, pero diferentes formas de la tecnología. Lo tenemos también en el sistema financiero, que es uno de los puntos más frágiles. Lo tenemos en la organización del Estado, la tenemos en la forma de llevarse adelante la política monetaria, que es prácticamente ligada a la política monetaria de otros lugares. En fin, por muchos lados se ha desarrollado. Por eso yo terminantemente pienso que solamente por razones ideológicas, o aquellos mal informados pueden pensar que su postulado esencial haya muerto. Porque claro, si hay que reconocerlo, yo por lo menos así lo pienso, elementos operativos o operacionales de política en actuación que puedan deducirse de la teoría de la dependencia, que no fueron suficientemente desarrollados, pero no era, por lo menos con los compañeros que yo conocí, nuestra preocupación. Teníamos al lado de eso más bien un programa político que buscaba la transformación radical de la sociedad para entonces introducir otros instrumentos de política distintos, donde precisamente la exclusión quedará eliminada a raíz del cambio radical. Bueno, sería bueno insistir un poco en esto, porque la experiencia de los países de Asia muestra que teníamos razón en poner los aspectos políticos como elementos claves para alcanzar un desarrollo económico más equilibrado y más capaz de atender a la necesidad de la población.
Todos estos países que hacen parte de los llamados tigres asiáticos y que se presentan con cierto éxito actualmente, son países, por ejemplo, que hicieron la reforma agraria. Tanto Corea como Taiwán hicieron reformas agrarias extremadamente avanzadas. Bueno, Hong Kong no lo necesita, porque no es exactamente... pero si tú tomas Singapur, toda la tierra es propiedad del Estado. ¿Sí? Entonces, primera condición, ¿no? Una reforma drástica y destrucción del latifundio de una de las fuerzas de resistencia más importantes a un crecimiento equilibrado se operó en nuestro país. Segundo, una intervención estatal bastante significativa, claro, con una forma muy específica que se desarrolló en Asia, muy volcada hacia el apoyo al proceso de industrialización y políticas industriales muy bien articuladas. Y también, es decir, hay que ver también que la distribución del ingreso de estos países son distribución de ingresos bastante más equilibradas que las que tenemos en América Latina, de tal forma que en el conjunto fueron ciertas condiciones políticas las que dieron condiciones al desarrollo económico de estos países. Además, existen evidentemente elementos geopolíticos muy importantes, la situación de ellos frente a sus adversarios, ahí que eran países del otro lado de la cortina de hierro, como decían, ¿no? Y que obligó a Estados Unidos a conceder mucho. Pero también un aspecto importante, son países que no eran exactamente países bajo subordinación de dependencia. Corea estaba bajo el dominio de Japón. La caída de Japón en la Segunda Guerra Mundial le dio a Corea una situación totalmente nueva. La entrada de Estados Unidos en Corea para sostener Corea del Sur en contra del Norte no tuvo las características de una recolonización propiamente, exactamente porque estaban muy preocupados en reformas sociales, etcétera, para no presentar un modelo contra el avance del Norte. De tal manera que presentar estos casos como casos de, digamos, una alternativa o éxito, por ejemplo, de políticas neoliberales, Dios mío, no tiene nada que ver con políticas neoliberales. Entonces, si el neoliberalismo no cabe, ¿no? Por sus problemas que habéis expuesto aquí, ¿no? Y si, como dicen, el socialismo también murió, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín. ¿Será? Cabe la posibilidad de no solamente de un pensamiento, sino de una práctica de emancipación de estas cuestiones. La teoría de la dependencia reformulada en función de las circunstancias contemporáneas nos puede servir para avanzar. Cualquiera de vosotros. Hay un minuto, me dicen. ¿Un minuto? 2. Bueno, la preocupación de la teoría de la dependencia siempre no era si algún país se puede desarrollar. Eso no era el problema. ¿Cómo evitar que el desarrollo de uno sea el subdesarrollo del otro? Eso era el punto de vista. ¿Cómo evitar que cuando alguien pierde en la competencia le sea expresado la pena capital? Sino que debe vir también el que pierde en la competencia debe existir inhumanamente. Eso era el punto de partida. ¿Cómo se puede hacer eso? Y esa es una pregunta teórica. Claro. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué instituciones pueden servir para eso? ¿Qué acciones hay que tomar para que eso ocurra? Bueno, y eso de la muerte del socialismo también tenemos que tener claridad que lo que murió es un tipo de socialismo, un tipo de experiencia socialista que fue que se desarrolló en un ambiente extremadamente hostil, ¿no? Y que tuvo 2 guerras ahí seguidas y entonces no se puede tomar eso como un ejemplo de socialismo totalmente. Esto fue un error tanto del lado del estalinismo, que quiso presentar como ejemplo una situación extremadamente difícil para toda la humanidad,
Como también es un error de pretender ahora que esta experiencia fue el fin del socialismo. Es la muerte del socialismo, es como la muerte de la independencia, muerte de todo eso, como la muerte de la comuna. Cuando rompieron con la Comuna de París, ¿no? Thiers dijo, se terminó definitivamente, ¿no?, el socialismo, etcétera. Toda vez que hacen unas represiones brutales como esa, como lo hicieron en 64 en Brasil y 73 en Chile, decretan el fin y la muerte. Pero es muy difícil matar el pueblo y la humanidad. Claro, es como con la muerte de Dios. Que también se declara. Y la del arte, la de la cultura. No es cierto tampoco. Bueno, desde luego lo que sí se puede afirmar es que como planteamiento teórico, metodológico y práctico, pues desde luego la teoría de dependencia no está muerta. Y no solamente por lo que planteen estos tres fundadores de la teoría, sino por lo que vamos a seguir planteando los que de un modo u otro vamos a seguir, ¿no?, llevando este tema. Adelante. Gracias.